Yo les hablaré sobre las aplicaciones de proteómica en el campo de la nutrición y del deporte. Y quería comenzar hablando sobre un concepto que está equivocado. Un gen no es el responsable de la formación de una única proteína, sino que un gen lo más probable es que sea el responsable de la formación de múltiples proteínas. El genoma humano está constituido por más de 25.000 genes, los cuales, cuando se activan, se transcriben al lenguaje de RNA mensajero, pero en esta transcripción está sometida a muchos factores que aumentan la variabilidad, de tal forma que cuando este RNA mensajero se traduce al lenguaje de las proteínas, el número de proteínas aumenta hasta más de 250.000 en el ser humano. Pero aquí no acaba todo, porque las proteínas a su vez están sometidas a modificaciones posttraduccionales. Modificaciones posttraduccionales que vienen dadas por el medio ambiente, por toma de fármacos, por situaciones de estrés. De tal forma que este esquema no habría que verlo de una forma lineal, sino que más bien hay que verlo como si fuese una escalera, según la que vamos bajando peldaño a peldaño, vamos aumentando la variabilidad. Y el último peldaño, que corresponde a las proteínas, es además el encargado de mantener y de realizar todas las funciones biológicas de los organismos. Es decir, que las proteínas son las responsables de las características fenotípicas de los individuos. Así que podríamos sintetizar y decir que los genes permanecen prácticamente o muy poco alterados a lo largo de la vida de un organismo. Es decir, se comportan más bien de forma estática. Pero las proteínas son dinámicas, cambian en relación con el medio ambiente. ¿Y de qué dependen estos cambios? Estos cambios dependen tanto de la secuencia genómica como de las relaciones del individuo con el medio ambiente. Y no hay que olvidar que una de las principales relaciones que tenemos con el medio ambiente es precisamente la nutrición. Así que estamos avanzando desde unos estudios desde el punto de vista tradicional, basados en la genómica, a otras disciplinas que están abordando todos estos procesos que van desde la secuencia genética hasta la síntesis de proteínas y su metabolismo. Así están emergiendo técnicas que se centran en el transcriptoma, es decir, se centran en qué genes son activos, en la proteómica, que es lo que les voy a hablar a continuación, y en la metabolómica, que es decir, en el flujo de nutrientes y de metabolitos y de las funciones de las proteínas en los distintos ciclos metabólicos. ¿Y qué nos puede aportar la proteómica? ¿Qué es la proteómica? La proteómica es el estudio del proteoma, es decir, es el estudio de todas las proteínas que se expresan en un grupo de células en un momento determinado. ¿Y esto a qué nos puede aportar? ¿A qué nos ayuda? Pues imaginemos una comparación entre unas células de un tejido en un estado patológico y un estado normal, un estado sano, un estado control. Pues el comparar estas dos situaciones nos podría ayudar a identificar señales moleculares relacionadas con las distintas patologías, posibles dianas terapéuticas, efectos pleiotrópicos de los tratamientos farmacológicos o incluso biomarcadores de pronóstico de la enfermedad, de diagnóstico, de evolución, incluso de respuesta a algún tratamiento farmacológico. Es decir, de alguna forma nos podría ayudar a enfocar un tratamiento individualizado dependiendo de las características de cada persona. Hay distintas técnicas de proteómica. Pero yo me centraré en la electroforesis bidimensional acoplada a técnicas de espectrometría de masas de identificación de proteínas, que son las más usadas y las que aparecen más repetidamente en la literatura. ¿En qué consiste esta electroforesis bidimensional? La electroforesis bidimensional es una técnica de separación de proteínas. Nosotros somos capaces de extraer las proteínas de un grupo de células de un órgano que nosotros queramos estudiar y los sometemos a una separación basándonos en dos características. Una, en el punto isoeléctrico, de tal forma que las proteínas se separan en el eje horizontal dependiendo de su punto isoeléctrico, y una segunda separación en la cual las proteínas se separan en el eje vertical dependiendo de su peso molecular. De tal forma que al final obtenemos un mapa de expresión proteico en el que cada punto corresponde a una proteína y en que cada proteína tiene unas características determinadas y específicas de cada proteína en cuanto a punto isoeléctrico y en cuanto a peso molecular. Luego, estas proteínas somos capaces de evaluar su expresión mediante programas de análisis bioinformáticos e incluso somos capaces de identificarlo mediante comparación con bases de datos que existen en Internet o mediante técnicas más complejas como son la espectrometría de masas. Pero quizás lo más importante de esta técnica es que a simple vista se pueden distinguir entre las distintas isoformas de una misma proteína.
¿Y qué nos puede aportar la proteómica en todo esto del campo de la nutrición? Pues nos puede ayudar a buscar soluciones a problemas relacionados con la nutrición, en los que la nutrición tiene un importante papel tanto desde la prevención como del tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, hay ejemplos y se podría aplicar la proteómica a estudios de la obesidad, de la diabetes, en distintas enfermedades cardiovasculares, en el cáncer o incluso a problemas asociados con la edad. He de decir que en la literatura apenas existen datos, existen estudios de proteómica aplicados al campo de la nutrición y la mayoría de estudios son estudios básicos que están centrados en modelos animales o en cultivos celulares. Pero aún así he traído aquí una especie de pequeño resumen de las posibles aplicaciones y de los ejemplos que hay de aplicación de la proteómica en el campo de la nutrición. Así hablaré de la proteómica en la composición y características de la dieta, en estudios del tracto gastrointestinal, en el metabolismo, del papel de los nutrientes y de los efectos farmacológicos. Empezando por la composición y características de la dieta, pues la proteómica, por ejemplo, se ha aplicado, un grupo del 2005 lo aplicó para identificar o caracterizar distintas isoformas de las beta-lactoglobulinas, que se piensa que las beta-lactoglobulinas son las principales responsables de la aparición de alergia a la leche de vaca. Y hay un estudio por lo menos curioso, que evaluaron mediante también proteómica distintas leches de origen de mamíferos para evaluarlo como sustituto a la leche materna, debido a que la principal causa de alergias en la edad infantil es debida a la ingesta de leche de vaca. Entonces analizaron o compararon el proteoma de leche de cabra, de oveja, de búfalo, de vaca, de yegua y de burro. Y lo curioso es que, por desgracia, todas tenían una mayor proporción de lactoglobulinas betas. Pero, como curiosidad, parecía ser que desde el punto de vista proteómico, en cuanto a disposición de proteínas, número de isoformas y su expresión, las más parecidas a la leche materna, a la leche humana materna, eran la leche de cabra y la leche de yegua. También hay estudios del tracto gastrointestinal y absorción de nutrientes. Por ejemplo, en el 2005, Marvin Guy y colaboradores realizaron un estudio en el proteómico en segmentos de músculo liso longitudinal del plexo mientérico en el intestino de rata. Este estudio es un estudio puramente descriptivo, pero aún así es un estudio que yo creo que es bastante válido porque son capaces de identificar más de 1000 proteínas distintas en distintos segmentos del intestino. Esto nos podría ayudar a identificar nuevas proteínas relacionadas con la aparición de enfermedades, con la digestión, con el tránsito de nutrientes. Por ejemplo, la proteína PCTP es una proteína que está implicada en el desarrollo del cáncer de colon y también se localizó exclusivamente en el colon. Y hay otra serie de proteínas que aparecen aquí en la tabla que son exclusivas de estos segmentos que aparecen aquí a la derecha y son proteínas que están asociadas tanto al transporte de nutrientes como de ácidos grasos, como la proteína de unión ácido retinoico y de ácidos biliares. Esto serían unas nuevas guías para estudiar cómo funciona la dieta, cómo funciona el metabolismo de la dieta y cómo funciona el tránsito de nutrientes. En cuanto a estudios relacionados con el metabolismo, pues hay un grupo en el 2004 que estudió en monos el metabolismo cardíaco, las diferencias que hay entre machos de monos que son ancianos y un corazón joven. Intentaron comparar con corazones, el metabolismo de los corazones en la edad adulta y en la edad joven, pero no solo compararlo con la edad joven, sino intentaron comparar las diferencias que existen en las últimas etapas de la vida entre géneros, para intentar dar alguna explicación al distinto riesgo cardiovascular que existe entre chicos y chicas en la edad adulta, entre machos y hembras. Entonces ellos, al analizar el proteoma de corazón del ventrículo izquierdo de estos monos, vieron que los monos machos adultos, los más mayores, tenían deficiencias en proteínas relacionadas con el metabolismo. Y en concreto todas tenían un patrón de expresión muy parecido al que aparece aquí en la derecha, de la expresión de la piruvato quinasa. Si comparaban un macho joven con un macho anciano, veían que la expresión de esta proteína estaba disminuida significativamente en los machos ancianos. Si comparaban, por el contrario, hembras jóvenes con hembras ancianas, había existido una disminución, una deficiencia, pero no llegaba a ser significativa. Si se comparan hembras ancianas con machos ancianos, vemos que esta diferencia es mayor y existe una diferencia significativa entre machos y hembras. Y estos autores lo que intentan dar una explicación a esto, intentan decir que puede que sea estos cambios en el metabolismo del corazón
Intentan darle una explicación, digamos, desde el punto de vista metabólico, diciendo que puede que sea una de las causas por el que las mujeres en la edad adulta tengan una mayor protección cardiovascular e incluso una mayor longevidad. En cuanto al papel de los nutrientes en la salud y en la enfermedad, pues la mayoría de estudios que existen son realizados a partir de la soja y sus derivados. En concreto, se sabe, la mayoría de estudios están hechos con la genisteína, que es la principal isoflavona de la soja. La genisteína se piensa que entre todas sus funciones tiene una función de protección contra distintos tipos de cánceres, entre ellos el cáncer de mama. Entonces hay unos investigadores en el 2005 que hicieron un experimento en ratas, en el cual a unas ratas las indujeron químicamente cáncer de mama y otras, además de inducirles el cáncer, les dieron genisteína. Y lo que vieron eran modificaciones en 5 proteínas de estas ratas. En concreto se centraron en la GTP-FH1, que parece ser que es una proteína que tiene especial relevancia en la regulación de otros marcadores de cáncer y de proliferación celular. Y lo que observaban era que en el grupo que tomaba genisteína, esta proteína, la GTP-FH1, estaba aumentada, lo que hacía una predisposición una menor expresión en VFGF2, que es una proteína relacionada con la proliferación celular y su susceptibilidad al cáncer. Es decir, que estos grupos de investigadores demostraron, por lo menos en ratas, que la genisteína tenía un papel de protección ante el cáncer de mama. Y sobre la evaluación de posibles efectos farmacológicos, nosotros en nuestro laboratorio también llevamos un estudio en el que analizamos el protema plasmático de pacientes hipercolesterolémicos antes y después de la toma de una estatina. Y lo que vimos era que, aparte de producirse una disminución en los niveles de colesterol, independientemente a esta reducción de colesterol, se producía una disminución de distintos marcadores inflamatorios. Y hasta aquí he hecho un pequeño resumen, digamos, de lo que hay en la literatura. ¿Y qué es lo que se busca con estos estudios? Lo que buscamos es investigar acerca de una dieta individualizada. Es decir, cada individuo tiene unas características individuales y unas necesidades individuales que dependerá si queremos prevenir una enfermedad, curarla o si estamos en una situación, digamos, especial. Por ejemplo, hay personas que necesitan requerimientos nutricionales especiales, como por ejemplo los deportistas de élite. Y en relación con el deporte de élite, nosotros también en nuestro laboratorio estamos realizando un estudio con futbolistas de la primera división de fútbol española. ¿Y por qué queremos hacer estudio? ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues lo importante del ejercicio es que el ejercicio crónico causa una hipertrofia cardíaca que es distinta desde el punto de vista morfológico a la de estados patológicos. Hay una serie de adaptaciones que surgen al ejercicio desde el punto de vista cardiovascular. Se produce una hipertrofia cardíaca, se produce bradicardia, un aumento de la función contráctil, aumenta la capacidad máxima de captación de oxígeno, incrementa la capacidad de trabajo y se ha visto que hay una serie de efectos beneficiosos del ejercicio siempre y cuando el ejercicio sea moderado. Por ejemplo, se ha visto que revierte parcialmente las anormalidades contráctiles asociadas a la hipertensión. Es decir, que si de proteómica focalizada en la nutrición hay poco, de proteómica en el deporte prácticamente no hay nada, simplemente hay 2 estudios en 2 modelos animales. ¿Y cuál es nuestro planteamiento? Pues el ejercicio de intensidad alta no siempre es beneficioso, o eso por lo menos eso creemos. ¿Por qué? Porque la intensidad alta del ejercicio produce especial reactividad de oxígeno, aumento de la respuesta inflamatoria, daño oxidativo en distintos órganos, lo cual hace incrementar el riesgo a padecer lesiones, es decir, corremos el riesgo a padecer un síndrome de sobreentrenamiento. Por eso, lo que hemos hecho en nuestro laboratorio es analizar mediante proteómica en plasma y en monocitos y células polimorfonucleadas de deportistas de élite, de futbolistas de la primera división española, distintos biomarcadores que nos puedan dar una idea de pronóstico del sobreentrenamiento o de protección al sobreentrenamiento. Y intentamos correlacionar también estos datos con distintos parámetros fisiológicos y antropométricos que se utilizan en el día a día de la vida del deportista para evaluar el rendimiento tanto físico como desde el punto de vista cardiovascular. Para nuestro estudio hemos utilizado un estudio muy preliminar del que todavía estamos analizando los datos y hemos utilizado 12 deportistas de élite, 12 deportistas, y hemos utilizado como grupo control personas con un hábito deportivo normal que hacen deporte esporádicamente, que no pasan del partidillo del fin de semana entre solteros y casados prácticamente.
Y hemos hecho un análisis proteómico en plasma. Y esto es un mapa proteómico típico de un plasma de uno de los deportistas. Y hemos analizado estas proteínas, la alfa-1-antitripsina, la proteína de unión a vitamina D, la cadena gamma del fibrinógeno, la alfa-1-antitripsina, la polipoproteína A4 y la lactoglobina. Y una serie de proteínas que estamos todavía pendientes de analizar por espectrometría de masas e identificar, pero que también aún así hemos analizado su expresión. En cuanto a la alfa-1-antitripsina, hemos identificado 5 isoformas en los deportistas y en los controles. Y una de ellas, la alfa-1-antitripsina 5, estaba aumentada en el grupo de deportistas significativamente. Esta proteína es una proteína que está relacionada con la inflamación y también se ha visto, se han otorgado a ella efectos protectores, cardioprotectores, protectores del corazón. También hemos visto aumentadas en el grupo de deportistas la isoforma 6 de lactoglobina. La lactoglobina, entre todas sus funciones, también tiene una función antioxidativa. Así que podríamos decir que estos deportistas tienen aumentados los mecanismos antioxidativos en respuesta quizás a una mayor inflamación debido al deporte. También hemos analizado la expresión de la proteína de unión a vitamina D y, por el contrario, la tenían reducida en la isoforma 3. La proteína de unión a vitamina D tiene múltiples funciones también. Es un transportador de vitamina D y también interviene en inflamación, interviene en distintos procesos también de proliferación celular y, como he dicho, de inflamación. Y también hemos analizado la expresión del alfa-1-antiquimiotripsina. Hemos identificado 5 isoformas y 4 de ellas estaban aumentadas en el grupo de deportistas. Esta proteína también es una proteína que se expresa en condiciones de inflamación. Y pues por el contrario no hemos encontrado cambios significativos en la cadena gamma del fibrinógeno, en la polipoproteína A4 y en las otras proteínas que he comentado antes que no habíamos identificado todavía. Y además hemos intentado correlacionar estos marcadores inflamatorios que variaban en los deportistas con parámetros que se usan para valorar tanto la capacidad aeróbica, anaeróbica como el estado fisiológico del deportista. Y así hemos visto que la alfa-1-antitripsina, la isoforma 5, se correlaciona positivamente tanto con el estado anaeróbico del corazón con la producción de lactato del corazón. Es decir, que la alfa-1-antitripsina podría ser o podría constituir un marcador de la capacidad anaeróbica de los deportistas. Y nada más para concluir, pues que los deportistas de élite muestran una mayor expresión de proteínas relacionadas con la inflamación y posiblemente también de proteínas que estén indicándonos que existe una protección ante radicales libres como la lactoglobina. Y que en definitiva pues la proteómica, aunque todavía estamos dando los primeros pasos, pero podría ser una herramienta útil en el mundo de la nutrición y del deporte. Y poco más, simplemente agradecer al resto de miembros de la Unidad de Investigación Cardiovascular su trabajo y poco más. Muchas gracias.